Hola, muy buenas tardes amigos de Un Mundo Verde. Hoy tenemos el programa especial, como siempre, la neurona ambiental. Y vamos a hablar de un tema, en este caso la perspectiva ambiental en el municipio de Querétaro. Y nos acompaña el maestro Javier García, que es el coordinador de investigación ambiental del Instituto de Ecología y Cambio Climático. Gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias. Y espero que les sea de provecho lo que nos va a compartir: información, reflexiones, análisis en torno al medio ambiente aquí en el municipio de Querétaro. ¿Cómo ves, para ir agarrando formas, de cuál es la perspectiva ambiental que tienes del municipio de Querétaro, Javier? Bueno, pues ahorita estamos haciendo mucha, a través del instituto, pues abarcando varias aristas que son importantes de alguna manera, que pues las debemos a conocer, que van desde la biodiversidad, que son los fragmentos de biodiversidad que hemos estado estableciendo, y también otras cuestiones relacionadas con las áreas naturales protegidas, que bueno, es algo que se puede platicar ampliamente de esto. También hay otro punto interesante, que es la cuestión de la contaminación, en este caso la contaminación acústica, y la recientemente aprobada norma técnica de ruido, que establece los límites de ruido, que es la primera que hay a nivel nacional en su estilo, que nos va a dar una pauta para poder ir atacando este problema, ¿no? Entonces también, bueno, ahí la cuestión que hemos hecho algunos estudios ahí dentro del instituto con la cuestión hídrica, ahorita que ya empezaron las lluvias, pero que venimos de un periodo de sequía. Entonces, bueno, aparentemente la cuestión ya se calmó, pero pues es una situación que nos hace pensar y reflexionar sobre los efectos del cambio climático. Entonces, pues el municipio, como bien sabemos, es un municipio que está creciendo, que es de los que tienen una dinámica económica más fuerte, y pues donde las cuestiones ambientales pues cada vez permean más en muchos sentidos, ¿no? Podemos platicar en muchas ramas de lo que estamos comentando. Fíjate que el secretario de la ONU se muestra preocupado, y sobre todo ha estado comenzando a hacer llamados a la acción. O sea, dice que son tiempos de acción, y el lema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año fue la restauración. Y cuando habla de restauración es porque las cosas no han funcionado, ha fallado, entonces ahora vamos a restaurar o reparar lo que se ha dañado. Y urge a los gobiernos, empresas y a los ciudadanos a que llevemos a cabo acciones que permitan atender los tres problemas mundiales que han identificado: cambio climático, el declive de la biodiversidad y la contaminación. Pero sobre todo la parte del cambio climático, porque el tiempo se va acercando para el cumplimiento de las metas, y si no, pues vamos a rebasar la meta de la COP de París, el 1.5 grados centígrados, y va a ser grave, si así ya lo padecimos con las olas de calor que se sufrieron en todo el planeta, y aquí también en México y en Querétaro. Entonces, está urgiendo a todo mundo, a todos los actores, para que realmente ya se sigan haciendo acciones en su tiempo, más allá de lo que podemos decir, bueno, ahí nos las vamos llevando despacito y para cumplir hasta el 2030. No, está urgiendo, que es necesario muchas acciones. Entonces, aquí en el municipio, tú hablabas de que se está atendiendo biodiversidad. Exactamente. Tenían el programa de la venta de bonos de carbono del Parque La Barreta, que atiende, pues, por un lado almacena, hay un secuestro de carbono ahí en esa parte importante para mitigar los gases de efecto invernadero, y el ruido, que ya se ha comentado aquí, que es el principal contaminante en la ciudad, en la capital, y que ahora están estrenando un nuevo marco regulatorio de una norma municipal, que es la primera en el país, que se tiene con decibeles más estrictos que la norma oficial mexicana. Platícanos alguno de estos elementos, Javier. Bueno, pues son muchos elementos, como bien dices. Mira, podemos ir para que poderlo encuadrar, ¿no? Un poquito lo de la norma técnica. Esta norma surgió porque uno de los problemas que se han identificado es que la mayor parte de las denuncias que llegan, aproximadamente 2/3 partes de las denuncias que llegan y que son atendidas por el Instituto de Ecología, se refieren al ruido. El problema del ruido, obviamente en una ciudad que va creciendo, cada vez es mucho mayor,
tenemos también una tendencia que ese ruido sobre todo se empieza a concentrar en algunas delegaciones, sobre todo en la parte del centro histórico, que es una zona que empieza a tener un proceso en donde la gente de mayor edad se va a vivir ahí, y la gente de mayor edad pues obviamente es más susceptible al ruido. Entonces se empieza a generar un problema y este ruido pues obviamente empieza a tener una afectación sobre todo que puede ser psicológica o de salud en las personas, ¿no? Entonces, pensando en esto, hay una norma técnica que a nivel nacional que maneja 2 rangos de 65 y 68 decibeles, pero que vimos que realmente estaba superada para las condiciones actuales, porque puede ser que haya un lugar que tenga ruido y que no rebase la norma técnica, pero aún así genera molestia para la gente que está escuchando. Entonces, trabajando en esto, hicimos un acercamiento conjuntamente con el Centro Nacional de Metrología y empezamos a desarrollar una norma técnica que, digo, es en su género la primera que abarca todo un municipio a nivel nacional, en donde ponemos estándares más para 4 tipos de zonificaciones. Una de ellas es, por ejemplo, las zonas de uso mixto. Si bien la norma está especificada y nosotros atendemos comercios y servicios, hay un problema con las zonas que tienen uso mixto, que es habitacional con comercial, en donde pues esta fusión de tipo de usos de suelo genera a final de cuentas un problema. Tú tienes un establecimiento comercial atrás de tu casa y bueno, pues puede ser que llegue un momento que te molestes por el ruido. Entonces se hicieron ese tipo de detalles y se hizo un rango para que los decibeles sean más estrictos, de manera que tengas elementos para poder controlarlo mejor. Ya la norma anterior pues ya no te cubre y si se sigue generando molestias a las personas que lo reciben. Entonces, esa es una manera de atacar. O sea, hay un problema, buscamos el elemento normativo que te permita regularlo y obviamente se busca tener una campaña de difusión para que también la gente sea participativa, ¿no? No solamente que es el gobierno que atiende o que prevé, porque hacemos rondines de vigilancia para asegurar que los comercios se moderen, pero también la gente de alguna manera, y se le invita a que la gente se incorpore y que ellos mismos también sean jueces cuando van a un establecimiento y le digan a la gente, oye, bájale, nos incomoda. De eso se trata, yo creo que de alguna manera la cuestión ambiental en ese tema nada más, ¿no? Y pues podemos ahorita seguir si quieres platicando de los otros temas, porque pues son muchos, ¿no? Los temas, pero con acciones pues estamos haciendo en este particular para evitar que se vaya incrementando y se vuelva un problema mucho más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que como lo hemos platicado aquí, en muchos países de Europa ya el tema del ruido es algo grave y es muy estricto, muy estricto, el que se provoque, se genere, se emita ruido, y entonces han tomado mecanismos tanto regulatorios para diferentes establecimientos, incluyendo las casas habitación. Habíamos comentado aquí que un amigo estuvo viviendo ya en Noruega y entonces el administrador del edificio, de los departamentos donde estaba, le dijo, después de las 11 de la noche no le puedes jalar al baño por el ruido. Y así como que pues el cuate se quedó, ¿cómo? Pues en México a cualquier hora vas al baño y le jalas. Sí. Pero es eso, y decía que en los establecimientos comerciales, después de las 10 de la noche, no solamente moderan la música, sino incluso la plática, o sea, le tienes que bajar. Entonces casi platicas así a secreto y tienes que bajarle dentro del establecimiento y también en la calle. Entonces sí es un problema actual, grave, el ruido, y como tú dices que tiene consecuencias o impactos dentro de la salud, tanto mental como física, y el hecho de que el instituto acá tome una medida para generar un marco regulatorio más estricto, yo creo que vamos en ese sentido, ¿no? Es que se está evolucionando a lo que tienen otros países, como bien mencionas, en Europa. En Europa hay un respeto muy fuerte por la persona. O sea, no solamente este caso que escucho, yo también he escuchado que en Alemania o en otros países, o sea, tú en cualquier momento te pueden sancionar por cualquier afectación que puedas tener o incomodar a las personas que viven cerca de donde tú vives. O sea, no es como aquí pasa a veces en México todavía, que tú tienes en tu casa y piensas que porque estás en tu casa puedes hacer lo que se te antoje y te vale lo que le pasen a las otras personas. Creo que es el cambio de la cultura, es cultural.
hay mucho respeto por los derechos de las personas en otros países y en México pues estamos trabajando hacia eso, ¿no? Porque todavía realmente no se tiene. Pero ese tipo de actividades realmente busca encauzar a volvernos pues, realmente un país que esté más avanzado y en donde la gente pues pueda vivir mejor, ¿no? Que creo que es lo que se hace falta. O sea, en mi derecho no solamente a un medio ambiente sano, mi derecho también a un espacio agradable para que yo pueda estar, ¿no? Por eso también fue antes, por ejemplo, que la restricción en algunos lugares que fumaran, porque también había afectaciones. Entonces, si se fija, han ido creciendo. Ahorita es el ruido, a lo mejor después puede ser, no sé, en un futuro... Los olores. Los olores, porque los olores, estamos trabajando precisamente también con ese aspecto, buscar una norma técnica, porque el problema con los olores es que no es tan fácil como con el ruido. El ruido se puede medir, hay aparatos. En cambio, los olores todavía es un aspecto muy subjetivo. Lo que para ti puede ser un olor incómodo, para otra persona no. Entonces, todavía eso va a ser un problema, yo creo que empieza a ser un problema, ya empieza las denuncias a crecer, pero todavía el marco regulatorio no existe a nivel nacional, está muy endeble, no está muy bien diferenciado, no hay aparatos que te puedan decir, pues es un olor feo o no es un olor feo, pero es algo que tarde que temprano va a llegar. Entonces son como todo ese tipo de cosas que a final de cuentas afectan la convivencia de las personas, ¿no? Y que es a final de cuentas también un aspecto ambiental, que lo que se busca es precisamente tener un aire puro, un aire limpio, sin ruido, sin malos olores, y que, bueno, tenemos que ir trabajando con esto. Nosotros como autoridad crear el aspecto normativo, las estrategias para atacar el problema, y bueno, que también la gente sepa, ¿no? Porque son cosas que todavía, no están reguladas. Lo del ruido yo creo que hace 10 años nadie le hacía caso. No le hacían caso. Entonces, tiene que ver con eso y al final de cuentas es un aspecto ambiental. Le digo que son muchas actividades que hacemos, como tú dices, o sea, como usted dice, la cuestión de la contaminación, la cuestión, por ejemplo, la de biodiversidad, el carbono, el cambio climático, con todos los impactos. El cambio climático hace 10 años, pues no evaluabas esto. Y creo que cada vez los efectos son mucho más puntuales. O sea, ya creo que la gente ya entiende bien qué es una sequía. Digo, fuera de la gente de campo, la gente de la ciudad no lo evaluaba. No era un problema. Muchas cosas ya se van a volver problemas y hay que atenderlas, ¿no? Sí, antes de que se nos acabe el tiempo, yo he visto y en las pláticas es muy frecuente que a veces se confunde el tema de la biodiversidad, que fue un término que se utilizó porque el verdadero concepto es diversidad biológica y después se habló de biodiversidad, pero hay mucha confusión porque muchos creen que el plantar arbolitos ya es un tema de contener el declive de la biodiversidad y estás fomentando, y yo creo que no es así, porque pues diversidad implica una diversidad de especies. Entonces no se trata de sembrar 100 árboles de la misma especie, sino cómo vas combinando y cuáles serían las especies más recomendadas, porque en la ciudad pues hay muchas especies exóticas, Javier. La jacaranda, que nada tiene que hacer aquí, y hemos perdido nuestra vegetación nativa, básicamente. Entonces, si nos explicas un poco el programa que tienen, la orientación sobre cómo recuperar la biodiversidad. Y aquí se retoma un término que dijiste de la restauración. O sea, restauración es, en el sentido estricto, bueno, tratar de volver al estado original, lo cual es muy complicado, porque ya una vez que se altera un ecosistema, pues ya que vuelvas al estado original no lo vas a lograr tan fácilmente. Son cosas que se logran en años o en décadas. Sin embargo, teniendo este contexto, la ciudad de Querétaro, anteriormente a que estuviera la ciudad, el valle de Querétaro, pues era un bosque de espinoso, le llamaban, de mezquite principalmente. Sin embargo, pues llegó a la ciudad y empezó a replantarse, y siguiendo una tendencia internacional que había antes de que, bueno, pues por modas, ¿no? Hubo una época que plantaban palmeras porque la gente pensaba que estaba en la playa, ¿no? O jacarandas porque porque en una época del año están moraditas. O tal árbol porque tiene tal característica. Entonces, eso hizo, y lo ha pasado en muchas ciudades, una mezcolanza rara en donde tiende a predominar las especies exóticas. El gran problema que tienen las especies exóticas son que vienen de otras partes del planeta con otras condiciones físicas, y algunas se adaptan, pero otras no. Y te pueden generar o ser refugio para alguna plaga, que puede darse el caso,
o puede ser también plantas que no te van a sobrevivir. Un poco la idea que estamos manejando aquí es, bueno, es el redescubrimiento de lo que tuvimos. No solamente es plantar, como dice, plantar, muchos pensarían, por ejemplo, el mezquite, que es una planta que yo recomiendo mucho que la utilicen, que fue de las que mejor sobrevivió a la sequía, pero hay decenas y decenas de especies, muchas de ellas no se producen incluso en los viveros, que tienen una importancia biológica muy importante por ser refugio de flora, por producir en ciertos años una floración, te dan sombra, tienen una evapotranspiración mayor, son más resistentes a la sequía, son más adecuadas para el tipo de suelo. O sea, es un aspecto muy importante. Aproximadamente el 70% de las especies que están en la ciudad son exóticas. La idea es empezar a reemplazarlas por especies que sean nativas como originalmente estaba. Esa sería, yo creo, que la esencia de la restauración. Pero no se trata, obviamente, se trata también de conocer. Mientras más diversidad tengas, es más sólido el bosquecito que vas a ir armando con la plantación. Si plantas un solo árbol, llega una plaga y se acaba todo. Pero si tienes varias especies y haces como le llaman, que está muy de moda los ensambles, que una especie de aquí, otra especie, a lo mejor acomodada de cierta manera, que el instituto también está trabajando en ese aspecto, pues puedes generar un ecosistema muy interesante donde en ciertas épocas del año floreen, y cuando ya no floree una especie, haya floración de otra especie. Y algunas, por ejemplo, tiran sus hojas en la época de seca, pero hay otras que no. Entonces es muy interesante jugar con esto para poder crear realmente bosques que tengan, pues, variedad, porque al crear variedad tienes variedad, por ejemplo, de frutos, y entonces eso te genera variedades de aves. Entonces la biodiversidad va en ese sentido, es las especies de flora, los hongos, la fauna que podrían llegar a estar ahí y las condiciones que cree ese nuevo ecosistema, ¿no? Entonces, por ahí va la biodiversidad. Fíjate en ese que sentido. sí, es interesante lo que dice. Imagínense usted, o sea, yo tengo y planto 100 o 200 o 300 árboles de la misma especie, pues solamente voy a traer a determinados pájaros, sí, o especies de fauna, a diferencia de que si estuviera diverso, pues entonces atraería un conjunto también diverso de especies de fauna, de animalitos. Entonces ahí se va favoreciendo esta parte muy importante de la diversidad biológica, o hoy llamada biodiversidad. Imagínense que la única labor que hubiera, o el único oficio que hubiera, fueran carpinteros. Pues iba a haber un problema, ¿no? Sí. O sea, pero si hay carpinteros, hay no sé, músicos, hay muchas profesiones, pues eso enriquece. De la misma manera la biodiversidad. Mientras más rica sea, pues más beneficio nos da. Por eso hablamos de servicios ecosistémicos, porque el ecosistema en conjunto con toda la biodiversidad te genera muchos, como ahorita los acabo de mencionar: la generación de oxígeno, la infiltración, la protección contra la sequía, porque generan su humedad a través de la vegetación, te proteges del sol cuando hay mucha insolación solar, y así nos podemos ir, ¿no? Con muchos servicios ecosistémicos, captura de carbono, termorregulan zonas. Sí. ¿Y qué tanto hay de biodiversidad de especies nativas dentro de la ciudad, Javier? Porque parte es el programa que están impulsando ustedes de los fragmentos, ¿no? Así es. Nos podemos pasar hablando de muchas especies. O sea, un estudio que se hizo de un inventario forestal manejaba más de 400 especies de vegetales. O sea, lo que la gente tradicionalmente conoce es una parte mínima, y de especies de fauna más de casi 300, o sea, entre mamíferos, aves y demás. Realmente creo que hace falta. Muchas de esas especies están en la ciudad, otras no. Realmente lo que conocemos tradicionalmente en la ciudad, pues son muy pocas especies. Tradicionalmente conocemos que los perros, los gatos, algunas aves nada más, pero realmente hay una diversidad muchísimo mayor, y los invitamos. En la página del instituto existen algunas revistas que hemos publicado, y en una de esas revistas, si no mal recuerdo, es el número 2 o el número 3 ahorita, viene precisamente un estudio que hicimos de biodiversidad de la flora que hay en la ciudad, y te vas a sorprender, pues, de muchas cosas que hay. O sea, ni te imaginas la cantidad de especies, ¿no? Entonces, también pronto vamos a buscar un documento para sacar de fauna, y qué es lo importante, que la gente empiece a conocer qué es lo que tiene, ¿no? La biodiversidad es muy amplia. Podríamos tener un programa exclusivamente de hablar de aves, por ejemplo, y nos estaríamos mencionando. O sea, a pesar de que pensemos que la ciudad no tiene mucho, realmente tiene una riqueza bien interesante, ¿no?
Y es lo que los invitemos a que conozcan. La verdad, simplemente con que salgan van a oír cantos diferentes de las aves, porque bueno, pues hay una cantidad enorme de aves que están en la mancha urbana. Y podemos hablar de insectos, y podemos hablar de fauna, y podemos hablar de plantas. Realmente es un tema muy, muy rico, ¿no? Hace poco estuvo una compañera tuya aquí y habló de que ya estaba vigente la convocatoria del Premio Municipal de Biodiversidad. Si quieres comentar y hacer la invitación a la audiencia. Pues mire, estamos en tiempo para que puedan acercarse y puedan proponer personas que que han generado o que han creado algún aspecto importante de la biodiversidad. Hemos tenido en otros años ciudadanos, asociaciones civiles o académicos incluso, pero a lo mejor tú conoces a alguien en tu colonia o alguien que está haciendo una actividad importante para rescatar la flora. Yo conozco muchas personas y la idea es que también la gente las promueva, porque es una manera de reconocer la labor que se hace. No solamente somos nosotros que estamos trabajando en eso, o sea, hay mucha gente que cada vez uno va descubriendo y que hace esto. Los invitamos a que se acerquen, ya está publicada la convocatoria, se pueden acercar al Instituto de Ecología para que vean cómo pueden proponer a las personas, y pues hay unos premios que tenemos ahí para que puedan las personas recibirlo. El año pasado la persona que ganó hizo una propuesta de polinizadores, que también es un tema bien interesante. Le digo que si empezamos a buscarle, encontramos muchas cosas. Uno tradicionalmente podría pensar que la polinización son solamente abejas, y no. Ahorita estamos haciendo un estudio precisamente para las abejas nativas, porque la abeja tradicionalmente, la que hace la miel, que es la que ubicamos todos, pensaríamos que es la única que hay, y no, hay una variedad de abejas y avispas impresionante que también generan polinización. Los murciélagos generan polinización, las mariposas generan polinización. Entonces, esa persona que trabajó en esto y nos hizo una investigación que también está publicada en los cuadernos de investigación del instituto, que los invitamos a que los lean. Entran a la página del Instituto de Ecología y van a encontrar ahí, en donde dice investigación, ahí van a encontrar estos cuadernos y se van a sorprender, cosas que uno no pensaría que existen. Bueno, pues está la polinización. Entonces, eso es parte de lo que es el premio, ¿no? Esa fue la ganadora del año pasado, pero puede haber muchas más investigaciones o acciones que hacen las personas a favor de la biodiversidad. Es un mundo muy, muy amplio, y creo que si le buscas vas a encontrar a alguien que está haciendo algo importante, ¿no? Pues yo creo que sí es un estímulo a manera de invitación a la ciudadanía en general, asociaciones, académicos, para que den a conocer lo que están haciendo en favor de la conservación y la protección de la biodiversidad aquí dentro del municipio de Querétaro. No hay otro municipio en el estado que tenga una convocatoria de un premio municipal de biodiversidad, ni tampoco a nivel nacional. Así es de que en varios aspectos que han mencionado, el municipio comienza a ser pionero. Nos queda un minuto. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a...? Pues miren, una parte, ya hemos platicado mucho que hacemos en el instituto, pero como bien cuando termina el maestro sus programas, dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Los invitamos a que ustedes como ciudadanía se sumen. Todas las cosas se pueden lograr, y si ustedes de alguna manera participan y se involucran, pues vamos a lograr muchas más cosas. Se ha demostrado que se pueden hacer cosas a pesar de las condiciones desfavorables que hay de cambio climático y demás. Entonces es nada más que se involucren, que lean, que se acerquen con nosotros, que permiten que se orientemos, que creen, que puedan crear cosas, que junten grupos de gente en una en otra cosa, y con eso simplemente vamos a ir sumando cosas para lograr una cuestión mejor ambiental, y nos va a convenir a todos. Entonces yo creo que los invito a que ustedes se involucren más, la ciudadanía, en la manera que se involucre, lograremos cosas muy grandes, y creo que estamos en el camino de hacerlo, ¿no? Pues te agradezco mucho, Javier, que nos hayas acompañado y compartieras esta información, reflexiones, análisis, que son importantes para el futuro que viene. Y pues el tiempo se nos ha terminado. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?